Buenas tardes, alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de acto jurídico de este martes 19 de mayo, que esta clase va un poco más tarde, debido a un inconveniente que no pude dejar la clase pregrabada, porque ayer lunes tuvimos una reunión a las 5 de la tarde que se extendió y es el espacio de tiempo que yo tengo generalmente para grabar la clase del día martes. Entonces, bueno, aunque la cosa sea mala, tengo que decirla. Eh, Sin embargo, también quería compartir con ustedes un poco los resultados de esa reunión, de esa conversación, que fue muy buena, eh, porque dentro de todo lo que expusieron los profesores en orden a que este proyecto de hacer clases online está siendo un poco dificultoso, ¿no? Incluso un poco desmotivador para algunos profesores, eh, se ha vuelto complejo, ¿no? Se ha vuelto complejo en todas las universidades, pero los profesores rescataban algo valioso y no podemos dejar de decirlo ni mencionarlo en esta reunión, que ellos decían que aquí, de alguna manera, toda esta circunstancia excepcional que estamos viviendo se está llevando de buena manera porque la universidad, o mejor dicho, los alumnos de la universidad, están muy comprometidos con con este proyecto. Hablemos de la Escuela de Derecho de la Universidad Miguel de Cervantes. Están muy comprometidos y eso hace que las cosas puedan resultar mejor porque todos estamos de alguna manera trabajando en un mismo equipo. No digo que no haya críticas, ¿ah? Esto no está exento de críticas, se trata de hacerlo mejor, a lo mejor no se hace siempre bien las cosas, pero cuando todas las mentes se aunan hacia un objetivo en común, es más fácil superar la adversidad. Entonces, eso es destacable, porque no todos los sistemas se ve este compromiso de los alumnos. Eh, Decían los profesores que, por ejemplo, hay muy buenos resultados con la asistencia. La gente es muy participativa con sus solemnes, muy participativa con sus trabajos. eh, y eso indica y habla muy bien del alumno, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la participación de los alumnos en la clase. Así que, en ese sentido, bueno, yo quería, digamos, felicitarlos porque de alguna manera significa que las posibilidades de que el resultado sea exitoso, eh, supe- digamos, superan a a un grupo crítico, hablemos del grupo universitario total, un grupo crítico que en este minuto está buscando las mejores maneras para alcanzar un resultado que demuestre aprendizaje, que demuestre que se alcanzan los objetivos planteados, que se alcanzan los resultados en medio de toda esta situación compleja. Así que eh, me pareció muy bueno, me pareció muy bueno eso, ¿no? Así que los invito a seguir eh, creciendo en ese sentido, en el compromiso, creciendo en su autodisciplina. Yo, por ejemplo, eh, les comentaba que había subido las notas y en algunos casos las notas subieron porque eh, en las tareas, en los talleres que se dejaron en la plataforma donde dice trabajo del alumno, trabajo en clase, eh, algunos participaron. Y eso es una automotivación y por lo tanto eso se valora y se coloca allí como un aporte del alumno. Hubo algunos alumnos, por ejemplo, eh, que me hicieron una muy buena defensa de sus respuestas, ¿ah? Me fueron respaldando y me dijeron, profesor, en tal pregunta yo contesté esto y colocó toda una argumentación, eh, y eso no puede dejar de apreciarse, ¿ah? Y por lo mismo tuvo un impacto en su mejora en la nota, porque eso hacemos los abogados. Los abogados perdemos un juicio en primera instancia y luego construimos una apelación, la fundamos y la llevamos a la corte.
y subimos de instancia. Y si nos va mal ahí, todavía tenemos la posibilidad de intentar en materia civil, por ejemplo, un curso de casación. De alguna manera, cuando la respuesta no es sí porque sí o no porque no, sino que es una respuesta que lleva un argumento. Hay un cumplimiento de objetivo para mí y por eso yo lo valoré y eso experimentó también una mejora en la nota. ¿M? Así que es importante. Seguramente vamos a dejar nuevamente alguna tarea y eso les va a servir como abono a su siguiente evaluación, que puede ser un control o que puede ser nuestra solemne ya de finales de semestre. Todo eso va generando en que el profesor tenga una mejor consideración, porque el alumno, de alguna manera, ha entendido qué es esto. ¿M? Y eso es muy, muy bueno. Así que los invito a seguir disciplinándose, seguir ordenando sus tiempos, yo mismo ordenando los tiempos, para no tener estos inconvenientes, ¿ya? Pasemos un poco a lo nuestro, que es conversar acerca de lo que veíamos la semana anterior. Nosotros estuvimos viendo en la semana anterior el tercer elemento del acto jurídico, que es el objeto, ¿cierto? Con toda esa complicación que tiene el objeto en cuanto a su definición, en cuanto si nos referimos al objeto del acto, al objeto de la obligación o al objeto de la prestación, ¿cierto? Y después nos pusimos a analizar los requisitos del objeto para las obligaciones de hacer, para las obligaciones de dar, y finalmente analizamos los casos de objeto ilícito. El tema del objeto ilícito es un tema muy cotidiano, ¿no? Hay jurisprudencia que efectivamente se va desarrollando a propósito de esta dificultad que presenta el objeto. ¿A qué se obligó el individuo? ¿Ah? ¿A qué se obligó? A prestar un servicio, a enajenar una cosa, y la otra parte, ¿a qué se comprometió? A pagar por ese servicio, a pagar por esa cosa un precio determinado, y eso generó un objeto entre las partes, ¿cierto? Pero no siempre ese objeto es un objeto que el derecho acepte. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico de derecho privado también tiene un compromiso, por decirlo así, con la licitud. El principio de la legalidad, yo a veces lo pregunto cuando estamos en un examen de grado, el principio de legalidad, de que siempre el profesor de constitucional hace recurso habitual, hablemos del principio de legalidad. A veces yo me cuelo un poco allí y digo, bueno, ¿hay legalidad de los actos en materia civil? Pues claro que la hay. Lo que pasa es que el ámbito de la autonomía privada es mucho más amplio, entonces los límites están un poco más lejos, pero esos límites existen. Y si nosotros, que ya hemos visto en reiteradas ocasiones en 1445, nos damos cuenta que dice que efectivamente para que una persona se obliga a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz. Ya hay un límite, no cualquier persona puede celebrar actos que consienta en dicho acto y su consentimiento no adolezca de vicios. Es decir, no cualquier voluntad, tiene que ser una voluntad libre y espontánea. Ahí está el límite a la legalidad de la voluntad. ¿Ven? Y por eso el error, la fuerza, el dolo y en algunos casos la lesión alteran esa legalidad y permiten anular el acto. Y la causa, ¿cómo tiene que ser? Lícita. Lícita. ¿Cómo tiene que ser el objeto? Lícito. O sea, de algún modo también tenemos nuestros principios de legalidad, obviamente que sus límites están un poco más amplios, más lejanos, no son tan inmediatos como en el derecho público, donde el principio que rige es que solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido, ¿cierto? Entonces el límite es mucho más acotado. Ahora, en el caso del objeto ilícito, que era lo último que veíamos, nosotros dijimos precisamente que ese objeto ilícito eh, es un objeto ilícito no definido, no definido. El legislador solo se limita a señalar casos de objeto ilícito. Muy interesante eso, porque
Eso lleva al juez a utilizar un mecanismo de interpretación de contraste. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si a usted le llega un caso y le dice, mire señor, aquí se está vendiendo un inmueble cuyo banco que financió la operación tenía una prohibición, ¿no? Tenía una prohibición. Y entonces la persona lo ha vendido sin pedir autorización al banco. Así que aquí hay un objeto ilícito porque se ha vendido algo que estaba prohibido. Usted como juez dirá, a ver si es cierto esto. Voy a ver, ¿está en el artículo 1462? Es decir, ¿aquí hay una contravención al derecho público? No, descartado. ¿Habrá en este acto de vender un inmueble que tenía una prohibición del banco de venderlo, una, por ejemplo, pacto que diga relación con algo con la herencia? Nada, lejano. Descarto el 1463. Voy al 1465, porque me dejo para el último 1464. ¿Habrá una condonación del dolo futuro? En ningún caso. Nos queda el 1466. Este contrato de compraventa en la cual se vende un inmueble a un tercero y ese inmueble tenía una prohibición por el banco que generó el crédito con el cual se compró. ¿Es un acto prohibido por la ley? No. Primero porque la prohibición de quién emanó? De las partes. Tú banco, yo comprador. Celebro un contrato de mutuo para que tú me prestes el dinero porque yo quiero comprar una casa. Por lo tanto, esa prohibición, si no emana de la ley, mal podría ser un contrato que está prohibido por la ley. Nosotros nos prohibimos entre banco y yo, pero en ningún caso la ley. Así que lo descarto, ¿cierto? Nos queda el 1464. ¿Estará esta venta de un inmueble dentro del objeto ilícito porque tenía una prohibición a favor del banco? No es un derecho personalísimo, no son cosas que están fuera del comercio humano. ¿Está embargado? No. ¿Está comprometido en este caso, por ejemplo, en una discusión, la propiedad del inmueble? Tampoco. Entonces, ¿a qué conclusión llegará el juez? Si no estaba en ninguno de los 5 casos de objeto ilícito, quiere decir que el objeto es lícito. ¿Ven? Así de sencillo. Por eso actúa por contraste. ¿Ven? Es un efecto de orden interpretativo. Yo comparo la conducta con los casos que me da la ley. Si no está en ninguno de estos casos, entonces la conducta tiene objeto lícito. Después van a ver que hay otras normas que funcionan igual por este sistema de interpretación en la que se produce un análisis comparativo del casus versus la norma. Es una forma de ir interpretando. Y esos casos, ya los he dicho allí en el resumen precisamente, decían relación con lo que contraviene el derecho público chileno, 1462, los pactos sobre sucesión futura, 1463, objeto ilícito en la enajenación de aquellas cosas que están comprendidas en el artículo 1464, ahí lo importante, el término enajenación, ¿se acuerdan? Luego tenemos la condonación del dolo futuro, ya sabemos, el reproche que tiene el legislador respecto al dolo, ¿se acuerdan? Que el legislador no le gusta en ningún caso aceptar el dolo, por eso tenemos dolo en la formación del consentimiento y ahí vicia el acto. Tenemos dolo en la ejecución de las obligaciones y ahí agrava la responsabilidad. Tenemos dolo en el campo extracontractual y allí configura el delito de civil. Entonces, siempre el dolo es una conducta reprochable, pues aquí también. ¿Mm? Y respecto a este 1466 que dice en los contratos que están prohibidos por ley. Si el contrato está prohibido por ley, adolece de objeto ilícito siempre. Como por ejemplo lo que decíamos en su momento, eh, la compraventa entre cónyuges, que era un clásico ejemplo en esta materia. Pero ahí en 1466 menciona otro, lo que decía yo, la deuda contraída en el juego de azar, y que por esa razón el casino tiene que, para poder operar, ser objeto
de una ley. La ley autoriza a los municipios para que los municipios puedan concesionar casinos. ¿Ven? Porque de lo contrario estaríamos frente a un caso de objeto ilícito en la deuda que se contrae allí. Son temas que se van manejando. Bien, pasemos entonces ahora al siguiente elemento. El siguiente elemento que nos va quedando es la causa. La causa es un gran tema, es un gran tema porque tiene mucha discusión de orden doctrinario. Y el hecho que tenga mucha discusión de orden doctrinario ha provocado que esto se divida, se divida entre aquellas teorías que nosotros llamamos causalistas y las teorías anticausalistas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante discutir acerca de si la causa es o no parte en un contrato, en un acto jurídico? Porque ustedes piensen en su realidad cotidiana. ¿Sus actos son motivados? ¿Sus actos obedecen a una razón que los llevó a celebrarlo? Ustedes celebraron el contrato de prestación de servicios educacionales y seguramente tienen una causa, tienen una intención, convertirse el día de mañana en abogados. O a lo mejor una causa en el pasado. Fueron víctimas de un acto de injusticia que los condujo a estudiar. Por ahí tengo alumnos que efectivamente me han dicho esto. Una alumna ya está en cursos superiores, pero en algún minuto me decía, profesor, me dijo, yo esto lo viví en carne propia. Esto pasó, me pasó a mí. Y vi que no tuve una buena defensa. Vi que el abogado no utilizó los recursos. Vi que en definitiva el juez falló sin escucharme. Entonces, es tema, ¿se ven? Es tema esto. Bueno, siempre tenemos una razón, siempre tenemos un motivo. Ahora, si ese motivo, si esa razón influye en el acto que yo celebro, es la pregunta o el cuestionamiento inicial. ¿Importa, por ejemplo, cuando ustedes alguna vez han recibido un cheque y lo han ido a cobrar a el banco? El banco les preguntó, le dijo, ¿y por qué tiene este cheque? ¿Por qué está recibiendo esta plata? Entonces, en ese instante, uno diría, me está preguntando la razón de por qué yo tengo este dinero. Pero eso en verdad no ocurre. No ocurre. Los bancos generalmente no preguntan. Y si preguntan, lo hacen por un tema de ley, de tráfico de estupefacientes y de droga, que lo que busca evitar es el lavado. Pero no preguntan la razón del acto jurídico. La mayoría, al 100% o al 99% de las veces la persona va a cobrar su cheque y punto. Porque la razón por la cual se puede haber entregado ese cheque tiene una causa desconocida para el banco y el banco está obligado a pagar. Entonces, es un tema que las cosas, nuestros actos sí tienen causa, motivo, razón. Y el problema, fíjense en el ejemplo que yo les daba, que ustedes estudian leyes porque quieren convertirse en abogados en el futuro porque fueron víctimas de justicia en el pasado. Eso genera que la causa puede ser una causa eficiente o puede ser una causa final. La causa puede estar por delante del acto o puede estar atrás del acto. Puede haber una causa mediata, una causa inmediata. Como cuando uno estudia historia y le preguntan por las causas mediatas de la independencia de Chile y por las causas inmediatas de la independencia de Chile. Con eso se identifica que el problema de la causa, digamos, radica en que el concepto de causa no está claro. ¿Qué debemos entender por causa? Y una vez que hayamos entendido qué es la causa, saber si esa causa debe o no tener influencia
en el acto jurídico. ¿Mm? Entonces, allí es donde la doctrina se va dividiendo. Primero, entre aquellos que efectivamente señalan que los actos tienen causa y esa causa influye en el resultado, en la validez del acto. Y otros que dicen, no, en verdad, si tiene o no tiene una causa, da exactamente igual, porque eso no influye en la validez del acto. Entonces, se separa toda la doctrina allí teorizando acerca de la causa. Hace años atrás, en los tiempos por ahí por los 50, si mal no recuerdo, no estoy seguro en la fecha, pero don Avelino León escribió los 4 elementos, escribió la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa. Y el otro libro de causa es uno que publicó José Rivera, un profesor de Derecho Civil que también hizo clase en esta escuela hace años atrás, que han escrito acerca de la causa. Pero no muchos escriben, no muchos se adentran, salvo que se adentren porque tienen el manual, como Ramón Domínguez, por ejemplo, que habla sobre la causa. Porque el tema es muy discutido. Desde el punto de vista conceptual cuesta mucho llegar a una definición de causa. Bueno, dicho esto, que es el preámbulo para hablar de la causa, veamos entonces esta parte de la teorización o teorías, en las cuales tenemos dos, las teorías causalistas y las teorías anticausalistas. En la teoría causalista, es decir, aquellas en las que los autores sostienen que el acto jurídico debe tener una causa. ¿Qué significa eso? Que no puede haber un acto sin causa, porque si hay un acto sin causa, ese acto sería nulo. Ahora, eh, es cierto que, y en eso podríamos coincidir todos, que efectivamente el acto tiene causa, pero ahora tenemos que centrarla en la causa del acto jurídico. Y allí tenemos teorías dentro de los causalistas, teorías objetivas y teorías subjetivas, que son un poquito más modernas. Y dentro de las teorías objetivas tenemos la teoría clásica, que ya fue postulada en el pasado por Alessandri y mucho antes también. Y que en el fondo es una explicación que no resulta muy convincente, porque indica que la causa sería el objeto de la obligación de la otra parte. O sea, supongamos en la compraventa. Yo tengo la obligación como vendedor de entregar la cosa vendida, así lo dice en 1824. Pero ¿por qué? Ahí viene la pregunta de causa. ¿Por qué tengo la obligación de entregar? Porque yo espero el precio que tú me vas a dar, comprador. ¿Ven? Entonces, el objeto de uno es la causa del otro. ¿Por qué me obligo a entregar? Porque espero recibir el precio. ¿Por qué me obligo a entregar la cosa dada en arriendo? Porque espero recibir la renta de arrendamiento. Y al otro lado, ¿por qué pago la renta de arrendamiento? Porque me han entregado la cosa para gozar de ella. ¿Ah? O porque el vendedor me entregó la cosa y ahora yo tengo que pagar. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue la obligación que contraje? ¿Cuál es la causa? Esa precisamente. ¿Ah? Entonces, por eso algunos profesores critican porque dice de alguna manera que la causa se identificaría con el objeto porque nacen de manera simultánea. Por nacer el objeto nace también la causa. Y se supone que tendría que haber una especie distinta, no esa vinculación, una especie de razón distinta, y no aquella que porque yo me obligo, efectivamente, es porque tengo una causa. Pero bueno, esa es una de las teorías. En el siglo XIX también se habló de, por ejemplo, de la teoría de los móviles psicológicos. Es decir, lo que el individuo tiene en su mente en el instante en que celebra el acto jurídico.
Sin embargo, esta teoría que es como de mediados del siglo XIX, que partía los autores dicen que es imposible que haya llegado al código, porque el código entró en vigencia a mediados del siglo XIX, así que era imposible que estuvieran eh, conectados estas dos situaciones. Entonces, se señala por esta teoría de los móviles psicológicos que la intención que tiene el sujeto en su mente es la que debe ser averiguada, buscada por el juez para determinar si efectivamente esa causa existe. Pero eso puede llevar, decía por ahí un profesor, el profesor Peñailillo, a la indagación y a la conclusión de muchas causas ilícitas, ¿no? Piense que yo a veces pregunto este ejemplo y digo, ¿qué pasa si yo estoy arrendando una propiedad? ¿Por qué quieren ella poner un laboratorio sobre, por ejemplo, para laboratorio de procesar cocaína? El arrendador me ha entregado la casa de buena fe, confiado en que yo la voy a habitar, sí, pero yo tengo en mente el que quiero habitarla para ahí desarrollar mi laboratorio de procesamiento de droga. Entonces, claramente estoy tras un proceso ilícito. Entonces, mi causa, que es mi intención, que está aquí en la mente del sujeto, sería absolutamente ilícita. Y sobre esa base, muchos actos caerían en la ilicitud y sobre todo pasó en el siglo XIX por la moralidad del acto. ¿Mm? ¿Con qué fin te estás comprando tú esto? ¿Con un fin inmoral? ¿Mm? Pienso, por ejemplo, me acuerdo de una novela antigua, ¿ah? Donde la asesina se compraba una peluca y unos lentes negros. ¿Ah? Cuna de Lobos se llama. Cuna de lo antigua. La veía, yo estaba en el colegio cuando veía eso. Después me enteré que fue bastante conocida la novela, ya como novela de culto allá en su país, en México. E incluso se reeditó más tarde. Eh, pero claro, entonces se imagina que una persona va a comprar una peluca y lentes ahí a la tienda e inmediatamente el vendedor le diga, oiga, pero ¿para qué quiere esta peluca y estos lentes? Obviamente que no le va a preguntar. El vendedor le va a decir, señor, aquí está la peluca, aquí están sus lentes y usted me paga el precio y punto. Y aquí el asunto está terminado. Si nosotros no fuéramos a esta teoría de los móviles psicológicos, diríamos, pero ¿para qué quería la peluca? ¿Para qué quería los lentes? ¿Ah? La asesina tenía un apellido, Krill. Krill era el apellido, me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿Ah? La mala, la mala de la novela. Eh, Catalina, Catalina Krill. Siempre el nombre Catalina es un poco complejo. ¿Ah? Hay grandes Catalina, Catalina la Grande, ¿ah? Una reina, emperatriz, me parece que de un reino austrohúngaro, parece. Bueno, entonces ahí uno podría decir que indagar en esas voluntades nos podría, o sea, en esa intención nos podría llevar a descubrir muchas causas ilícitas. Y por eso es una teoría que no fue aceptada. Más tarde están las teorías subjetivas. ¿Mm? Hay una teoría que es la teoría de Henri Capitan. ¿Ah? Henri Capitan, que es la teoría que él postula, que es finalista, dice que la causa es el motivo económico que lleva a las partes a celebrar el contrato, el cual debe mantenerse a lo largo de todo el contrato. Esta teoría es un poco compleja porque, primero, tiene dos elementos. El primero es finalista, lo que persigue, el fin económico perseguido, y está circunscrita a lo económico del contrato. Y lo otro es que tiene que mantenerse a lo largo del contrato. Piensen que en estos días, por ejemplo, que entró al Congreso una ley que reforma el Código Civil, estamos de pantalones largos ya, ¿ah? Con un artículo, miserablemente un artículo, que introduciría un nuevo 1546, eh, que sería 1546 bis, para introducir la famosa teoría de la imprevisión, que efectivamente ocurre y está ocurriendo con la pandemia, que se están produciendo desequilibrios en los contratos.
un nivel de desequilibrio económico. Una parte, por ejemplo, no puede, eh, no sé, ejecutar el contrato porque le sería mucho más oneroso, ejecutar el contrato. Mm, Y esa onerosidad, según algunos, estaría claramente alterando lo que fue el inicio del negocio, en cuya las partes lo celebraron basado en que ambas tenían la misma posición económica. Yo pienso que, por ejemplo, si introdujéramos la teoría de la causa, también se podría lograr el mismo efecto, la teoría de la causa de capital, en el sentido de mantener una noción finalista de la causa y un sentido económico que debe mantenerse a lo largo del contrato. Pero también podría echar abajo muchos contratos, ¿no? Imagínense que usted se compra una casa con crédito hipotecario, porque efectivamente ese era su fin, y a los 3 años se queda sin trabajo, entonces va y le dice, ¿sabe qué? Ya no puedo seguir pagando el crédito, así que este acto ya no carece de causa. No sería tan simple de aceptarlo, ¿cierto? Habría que eh, pensar un poquito más una modificación como esa, ¿no? Que tendiera a ese punto. Bueno, ¿ah? Ahí tenemos al menos para barajar estas teorías. Por otro lado, las teorías anticausalistas, es decir, aquellas que de alguna manera señalan que la causa no es relevante a la hora de evaluar la nulidad o validez del contrato, se caracterizan efectivamente por señalar que dentro de los requisitos no está, por ejemplo, en el 1540, en el 1445, no estaría la causa y por tanto, si no es una exigencia, si el acto no lo tiene o lo tiene, da exactamente igual porque no influye en la validez. Fíjese usted, por ejemplo, que el Código Civil alemán no es causalista, no es causalista, o sea, para ellos los actos, si tienen una causa o no la tienen, es irrelevante porque no influye en la validez. Recuerden que esta frase es importante. Estamos hablando de que todos los actos pueden tener causa, todos, pero de allí a que influyan en la validez es otra cosa. De acuerdo al 1445 nuestro, la causa influye en la validez y por eso tiene que tener causa el acto. Pero este código alemán, que les decía yo, no tiene la causa considerada como un elemento del acto y por lo tanto, si la tiene o no la tiene, da exactamente igual, ¿no? Ahora, dentro de nuestra legislación, también hay actos en los que uno pudiese pensar que hay una consideración, un guiño ahí a la abstracción o las teorías abstractas que señalan que los actos no requieren causa. Por ejemplo, la fianza. En materia civil, porque ya en materia comercial lo dijimos, los títulos de crédito como la letra de cambio, el pagaré o el cheque, son actos abstractos, ¿no? Actos en los que la causa no tiene injerencia en la validez del acto. No es que no exista, puede existir, pero no tiene injerencia en la validez del acto. De eso se trata en la descripción que se hace de esta figura, ¿no? La fianza. Porque ustedes se preguntarán, por ejemplo, el fiador, ¿por qué afianzó al deudor? ¿Por qué se obliga frente a un acreedor? ¿Ah? Ustedes dirán, porque eran muy amigos, sí, pero esa no puede ser la causa del contrato de fianza. ¿Ah? Porque a lo mejor el fiador le debía una plata al deudor y entonces se la está pagando de esta forma. No sabemos. Entonces, la fianza es abstracta en ese sentido. Es decir, la causa no tiene injerencia en su validez. El por qué se haya obligado el fiador para con el acreedor es irrelevante al determinar la validez. No todos están de acuerdo, ¿eh? Pero se diría que mayoritariamente todos, o sea, mayoritariamente, me expreso mal, mayoritariamente se entiende que efectivamente habría un acto abstracto. También la letra de cambio, el pagaré, el cheque, que se pagan contra la presentación del documento. Aquí vengo con el cheque, señor, págueme. Pero ¿por qué tiene usted este cheque? ¿De dónde salió? ¿Qué operación está pagando? Ninguna de esas cosas exige el legislador. Por lo tanto, el cheque se paga independiente de la causa que lo genera. ¿Mm? Eso es importante a la hora de determinar cuando estamos frente precisamente a una situación como esta. ¿Mm? Bien, bien, eso a tenerlo presente.
Dejemos un poco la parte teórica y aterricemos esto en el Código Civil. Ahora, ¿dónde está definida la causa? En el 1467, ¿ah? Que efectivamente lo exige como un requisito. ¿Ah? El acto tiene que tener una causa, ya lo había anticipado por lo demás en 1445, ¿ah? Pero en 1467 de alguna manera lo reafirma. Dame un segundito que parece que me estoy quedando sin luz. Ay, sí. Oye, espero que no quede muy oscuro el video porque ya lo grabé ya. Pero veamos lo que estamos analizando. Entonces dijimos en 1467. Generalmente un abogado trabaja así, con su código, con su ley, lo va observando, lo lee una, dos veces, hace sus anotaciones, busca jurisprudencia, ahí ven justo, librito de jurisprudencia, busca doctrina, busca doctrina por allá. Esos son los recursos. Hoy día tenemos además, por ejemplo, buscamos aquí internet, tenemos bases de datos. Por ahí me llegó un correo de la biblioteca que me dice que vamos a tener acceso por una semana a cierta literatura jurisprudencial. A ver, sí, lo vi por aquí. Lo vi, en alguna parte lo vi. Yo siempre le agradezco a Gastón que me mande estas cosas porque son importantes para nosotros. Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero ustedes que tienen más acceso que yo, ah, tienen que estar atentos a estas cosas. Mm, bueno, ya lo encontraré. Dice, no puede haber obligación sin una causa real ilícita. ¿Ven? Ahí el legislador está reafirmando la idea del 1445, que no tenemos acto jurídico si en definitiva no tenemos causa. ¿Mm? Pero marca los dos requisitos. La causa debe ser real, la causa debe ser lícita. Ahora hay algo interesante, dice, pero no es necesario expresarla. ¿No? ¿Se fijan? Por lo tanto, dentro del acto no tiene que quedar expresada la causa. Es un poco contradeciría la tesis alessandrista porque las obligaciones en el objeto quedan expresadas. Y si seguimos esa tesis clásica de que el objeto de uno es la causa del otro, estarían expresados y no sería coincidente con esto. Pero bueno, la pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Sin embargo, acto seguido define y dice, se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato. Y por causa ilícita define las dos, la prohibida por la ley, contraria a las buenas costumbres o al orden público. Tenemos entonces los dos requisitos que deben cumplirse para que efectivamente el acto jurídico sea válido. Tiene que haber una causa que sea real, es decir, que exista, y tiene que haber una causa lícita, es decir, que no sea contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Esto ya lo habíamos visto nosotros cuando analizamos precisamente el, el objeto ilícito y dijimos que las obligaciones de hacer, ¿ah? Estamos frente al objeto cuando el objeto es física y moralmente posible, digamos, expresándolo de una manera contraria a lo que dice el código, porque el código dice es físicamente imposible y es moralmente imposible, ¿cierto? Y ahí, a su vez, agrega esto mismo, fíjese, haciendo el recordatorio cuando señala, dice, es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden
público. ¿Ven? La misma referencia de licitud. Tenemos nuestro principio de legalidad también acá, ¿ven? Entonces, así se va configurando. En este caso, estamos hablando de una situación en la que la causa no puede ser ni contraria a la ley, ni contraria a las buenas costumbres, ni al orden público. ¿Mm? Si así se da, la causa es lícita y al tener el acto causa lícita, pues entonces derechamente ya se puede eh, decir que el acto es válidamente celebrado. ¿Ya? Bien, vamos a dejar hasta ahí nuestra clase de hoy y con la conveniencia de que, con el recuerdo de que efectivamente cuando haya un taller allí en trabajo, en clase, lo hagan para que vaya favoreciendo sus siempre resultados y además nos va demostrando que tenemos una interacción. Bien, eso sería todo por hoy día entonces, estimados. La dejaré subida esta clase para que tengan entonces su clase de hoy, martes. Bien, a cuidarse mucho.